Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. La influencia de los olmecas. La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por las abundantes lluvias que venían del océano Atlántico por un lado, como del Pacífico por el otro. Su tierra era húmeda y estaba atravesada por muchos ríos de agua dulce. Aquí es sencillo cultivar maíz, criar ganado y recolectar frutos de la selva. El clima los ayudaba, pero no todo fue fácil para los mayas porque no habían descubierto la rueda ni tenían animales para arar la tierra. Entonces, todo lo hacía el hombre. ¡Cuánto trabajo!, ¿verdad? Pero los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes, los olmecas vivieron en este territorio. Podríamos decir que los olmecas fueron la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica. Los olmecas tuvieron su esplendor hacia el año 700 a.C. En ese momento, las pequeñas tribus mayas estaban naciendo y fueron adoptando de ellos conocimientos para construir templos, para pensar el calendario y para escribir. Los mayas también heredaron de los olmecas muchos rituales y prácticas religiosas, entre ellas la adoración por el jaguar, que por su fuerza y agilidad era un animal sagrado y se lo relacionaba al poder del rey. Templos y ciudades. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. El calendario.
Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban y, por lo tanto, planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Hab estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Sin embargo, su manera de entender el tiempo era totalmente diferente a la nuestra. Los mayas no creían que el tiempo fuera lineal, es decir, que fuera una línea recta sobre la que se montan los días uno tras otro y siempre hacia adelante. Para ellos, el tiempo no tenía ni principio ni fin. Cada año todo volvía a comenzar. Por eso, la forma de la rueda. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los 1.000 millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es la utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Oye, pero si el cero no vale nada, entonces no cuenta. Tienes razón, Pipo. El cero equivale a nada. Es un concepto y no un número. Pero ¿sabes qué? Es tan importante que revolucionó las matemáticas y los mayas ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. La creación del hombre. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo quiché, descendientes de los mayas. En él se relata cómo los dioses Tepeu y Gucumatz se convirtieron en los dioses creadores y formadores. ¡Tierra! Dijeron, y al instante fue hecha, como por arte de magia. Luego hicieron los animales, los venados, los pájaros, los jaguares y las serpientes. Pero como esas criaturas no sabían hablar, no podían reconocer su dependencia a los dioses progenitores, invocándolos y orándolos. Los dioses resolvieron castigarlos y condenarlos a que su carne sea comida y sacrificada. Ante el fracaso de la primera creación, los dioses fabricaron otro ser. Esta vez lo hicieron con tierra y lodo, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba blando, no tenía movimiento ni fuerza. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Tepeu y Gucumatz estaban desilusionados, pero insistieron una vez más. Entonces consultaron a los adivinos cómo hacer el hombre, y estos dijeron: Conviene que se junte la madera y que ésta sea labrada por el Creador. Al instante, fueron hechos muñecos de madera, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. No se acordaban de su creador y caminaban sin rumbo. Los dioses, muy enojados, mandaron un gran diluvio de lluvia negra como las tinieblas. Desesperados, los hombres de madera corrían de un lado al otro. Muchos fueron aniquilados y otros encontraron protección en los árboles. Así pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre. Hagamos un ser que nos sustente y nos alimente. Esta vez los dioses probaron a ser seres obedientes y respetuosos. De este modo, hicieron a los seres humanos que hoy existen en la tierra. El juego de la pelota. Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El juego de la pelota. ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. ¡Ja! ¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor.
ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. Documentar el pasado. ¿Quiénes son estos hombres esculpidos sobre la piedra? ¿Por qué llevan máscaras estos otros a sus pies? ¿Qué misterio encierran esos símbolos tallados sobre la piedra? Los artistas mayas se ocuparon de inmortalizar los grandes momentos de su historia. Así, las futuras generaciones podrían comprender mejor quiénes fueron sus héroes y sentirse orgullosas de ellos. He aquí un ejemplo. En estos frescos del 790 después de Cristo, descubiertos en la ciudad de Bonampak, vemos unos guerreros muy ornamentados que enfrentaban a otros casi desnudos. El observador de estas pinturas sentía vibrar dentro suyo ese universo de guerras, sacrificios humanos y actos rituales que contribuían a realzar el prestigio del rey. Pero los mayas no solo dejaron un registro de su historia a través de las pinturas, además crearon un sistema de escritura basado en estos símbolos de forma cuadrada llamados glifos. Los glifos podían representar cosas, animales o dioses, así como pensamientos e ideas, y los escribas los combinaban para formar frases cortas. A los mayas les fue posible explicar la sucesión de sus reyes y el funcionamiento de su sociedad. ¿Cómo? Bueno, observemos con atención estos bajorrelieves. Cada elemento tallado sobre la piedra tiene su significado. Por ejemplo, estas personas enfrentadas eran reyes. Aquí vemos que uno le está dejando el poder a su sucesor. Y fíjense un detalle, alrededor de sus cabezas vemos tallados todos sus pensamientos. ¿Cómo le pasa a los personajes de mi revista de historietas? Sí, en eso los mayas también fueron unos adelantados. La misteriosa desaparición. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichén Itzá, Maxapán y Uxmal. Atrás habían quedado muchas de sus posesiones y todo su esplendor. Los investigadores sostienen una teoría. En esos últimos años, una casta de gobernantes muy ambiciosos menospreciaron la sabiduría de sus antepasados. Entonces, olvidaron sus estudios y se ocuparon solo en engrosar su poderío militar, con el fin de dominar a las ciudades vecinas. Tantas guerras generaron muchas muertes y mucha destrucción. Varios años de sequía acompañaron a este desastroso panorama. Y esto generó tanta hambre que los sobrevivientes tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar hacia nuevos horizontes. En el año 1527, cuando llegaron los españoles, unas pocas ciudades muy debilitadas se disputaban el poder del Yucatán. Pero no se crean que fue tan fácil para los españoles someter a estos pueblos. Como los mayas tenían muchas ciudades pero no poseían un gobierno centralizado, estos tuvieron que combatirlos pueblo por pueblo y se demoraron casi 200 años en conquistarlos. Así, finalmente, cayeron los mayas, uno de los pueblos más deslumbrantes y sofisticados de la América precolombina.